Buenas noches a todos, mi nombre es Olivia Behind the Crime y hoy vamos a estar hablando de uno de los casos más misteriosos de la época de los 80 en nuestro país. Este caso es sobre Jimena Hernández, una niña de tan solo 11 años que apareció muerta en su mismo colegio en La Pileta. Algo terrible que jamás hizo justicia, ya que en ese momento no habían pruebas de ADN, no se podía saber quién fue el responsable, no había testigos. Así que el caso está muy interesante y vamos a empezar. Nos remontamos al año 1988, un 12 de julio de ese mismo año, pleno invierno en Argentina, muy frío el clima y tenemos que ir a Caballito, capital federal, provincia de Buenos Aires. Allí se encontraba el colegio donde asistía Jimena, el colegio Santa Unión de los Sagrados Corazones. Era un colegio religioso, católico, bastante prestigioso ya que estaba en una de las zonas más altas de Buenos Aires y solamente asistían mujeres. Una de las alumnas de ese colegio, una de las estudiantes, era Jimena Hernández. Era una niña como cualquier otra. Le gustaba hacer deportes, tenía sus amigas, le gustaba estudiar. Todos los años se realizaban campeonatos o competiciones de natación. Jimena era muy buena nadadora, entonces todos los años se postulaba. Ella estaba muy ilusionada por participar. De hecho, ya era el día de la competición y ella ya tenía preparada su malla, sus antiparras, estaba ahí con sus compañeros, practicando antes de entrar a la pileta. El colegio estaba repleto de gente, familiares, padres, madres, amigos, todos los que estaban acompañando y alentando a los chicos que iban a competir estaban ahí. Entonces todo lo que pasara fuera de la concentración, de la competición, nadie se iba a enterar. Comenzaron a llamar a Jimena por el altavoz para que se presente a la competición. Ya estaban por arrancar, los chicos se tenían que tirar a la pileta, pero la llamaron por el altavoz y no apareció. Entonces la reemplazaron con otra chica que estaba ahí. La madre de Jimena, preocupada, comenzó a preguntar dónde estaba su hija. Y nadie tenía respuestas. Todos le decían cosas distintas. La maestra de Jimena le había dicho que se había ido a buscar unos útiles al aula. Y luego la portera le dijo que Jimena andaba deambulando por los pasillos, entonces le dijo que se vuelva nuevamente a la pileta para la competición. Pero en realidad Jimena nunca llegó a la competición, entonces, ¿qué es lo que había pasado con la chica en un colegio donde estaba lleno de gente? Nadie la había visto. Norma Morfandini, la madre de Jimena, comenzó a preocuparse y llamó al padre de Jimena, el señor Jorge Hernández. Y le dijo, mirá, Jimena no aparece, entonces tenemos que hacer algo, se perdió. En ese momento se empiezan a escuchar gritos. Un chico había ido a la pileta a buscar unas antiparras que se había olvidado y vio en el fondo de la pileta un cuerpo. Era el cuerpo de Jimena Hernández. Estaba muerta en el colegio. Era totalmente inentendible que en un lugar lleno de gente nadie haya visto a esa chica. ¿Qué le había pasado? La investigación empezó y quedó a cargo del juez Jorge Luis Sebasco, que desde un momento ese hombre hizo todos los procedimientos mal. Primero que catalogó la muerte de Jimena Hernández como un accidente fatal, como que ella se había resbalado y se había caído a la pileta, nada más. Por supuesto que no había pasado eso. El colegio empezó a encubrir todo. Quiso decir que pongan un manto de olvido, mandó un comunicado a los padres con los resultados de una primera autopsia a cargo del juez Sebasco. Era todo muy raro. ¿Qué es lo que estaban ocultando? Los padres de Jimena dudaban totalmente de que su hija no había sido parte de una trágica muerte. El caso fue archivado y recién luego de 3 meses
volvieron a reabrir la investigación. Es decir, se perdieron 3 meses de testigos, de gente que pudo haber sabido algo o que quisiera haber hablado. Terrible. El juez se atrevió a decir que no hubo signos de violencia, cuando luego se demostró lo contrario. De hecho, había sido víctima de abuso sexual. Tenía moretones en el cuello y en la cabeza, a lo que el juez lo justificó como que fueron por los intentos de reanimación. Los padres comenzaron a investigar para que se vuelva a rearmar la causa. Entonces, a cargo de la investigación, quedó el juez Omar Faciuto, que ordenó una segunda autopsia para que se esclarezcan los hechos en los que había muerto. En esa segunda autopsia se descubrió que Jimena no murió ahogada, es decir, no tenía agua en sus pulmones. Ya la habían arrojado a la pileta cuando ella ya estaba muerta. De hecho, la causa de muerte había sido sofocamiento y tenía marcados pulgares masculinos, claramente el asesino era un hombre, y le habían tapado la nariz y la boca. La verdad, una atrocidad, que nadie haya visto eso. Además, comenzaron a investigar al profesor de Jimena, el señor Oscar Bianchi, de Educación Física, que ya tenía algunos rumores de haber abusado de otras chicas. Y quizás esto se le había ido de las manos. Pero nunca pudieron comprobar si había sido él u otro hombre, un portero, una persona ajena, un familiar que andaba rondando por ahí. No se supo, ya que en ese momento no había las suficientes pruebas de ADN. Acá en Argentina todavía no había llegado esa innovación. Entonces no tenían cómo saber de quién era el ADN que estaba en el cuerpo de Jimena. Porque además, un dato crucial hubiese sido que en las pruebas que había de semen de la malla de Jimena, podrían tranquilamente haber agarrado al asesino, pero nunca pudieron saberlo, ya que había pasado muchísimo tiempo y una vez que habían llevado las mallas a Estados Unidos a examinarlas, ya no tenía sentido. Lamentablemente, por falta de pruebas, por falta de testigos, se volvió a cerrar la causa, se archivó. En 1996 pidieron volver a abrir la causa, pero un año después la volvieron a archivar. Sobreseyeron a Oscar Bianchi, el profesor de Educación Física de Jimena, pero nunca se pudo saber qué es lo que pasó con esa nena. Haberla encontrado muerta en la pileta de un colegio, con signos de abuso, moretones y todo tipo de pruebas como para que se sepa que era un asesinato. Y sin embargo el colegio estuvo callado hasta el día de hoy, que han pasado 30 años. Entonces es muy injusto que la vida de esa nena haya terminado así. Quizás nunca sabremos qué es lo que le pasó a Jimena, ni a muchas otras víctimas, pero darles reconocimiento hace que quizás la sigamos recordando una y otra vez y que quizás alguien que supo algo en su momento vuelva a aportar algo. Espero que les haya gustado, se hayan informado sobre este caso y espero que comiencen a involucrarse sobre los crímenes y la criminología en sí, porque quizás ustedes pueden ser la próxima víctima de otro crimen. Yo soy Olivia Behind the Crime y nos vemos en otro video.